Sí, daros a todos buenas tardes, bienvenidos a este Webinar Talk que empezamos, ¿no? Los Webinar Talk que normalmente hemos ido dando aquí en Click IT, ¿vale? Sobre temas pues del día a día, ¿vale? Y cosas que nos pueden ayudar a tomar decisiones dentro de los proyectos, sobre todo de temas de TI de la empresa. Hoy concretamente vamos a hablar, como comentaba Jesús Palacio, nuestro Support Manager de Click IT, de temas de Scrum dentro de las metodologías que hay de Agile, ¿no? Lo hemos dicho ya en otra ocasión, en otros webinars, y está más que claro, ¿no? Al final existe ya hay una transformación digital. Día a día todas las empresas buscan cada vez más esa transformación, ese uso de la tecnología, ¿vale? Estamos viendo además nuevos movimientos, ¿no? Desde el cloud computing hasta todo el tema de la infraestructura como servicio, el blockchain, ahora mismo muy potente la inteligencia artificial. Cada vez vamos pidiendo más y más empresas buscan ese desarrollo, esa metodología, esa herramienta que puedan usar ellos utilizando su know-how y que le ayude a dar ese pasito más, tanto de cara a sus clientes como de cara a los socios o incluso dentro del personal. Ahí es donde entramos, ¿vale? En el desarrollo de los proyectos. Me acuerdo, ¿no? O muchas veces nos imaginamos que todavía cuando se habla del desarrollo de un proyecto, te imaginas ahí a un equipo en un búnker, ¿no? Clicando en código y ahí casi a oscuras machacando esto. Pero eso ha cambiado mucho, ha ido evolucionando y gracias ha sido un poco, pues, precisamente a eso, al tema de las metodologías Agile. Al final, Agile es una filosofía, ¿vale? Que reúne distintas metodologías en la que al final se buscan desarrollos de proyectos y crear valor de forma continua, rápida y flexible, ¿vale? Dentro de eso hay distintas metodologías y podemos usar una o varias dentro de los proyectos. Una no quita la otra. Nos hemos basado, por ejemplo, en Scrum porque anima a esa retrospectiva, ¿no? De preguntarse no solo qué es lo que ha pasado mal a lo largo de un proyecto, sino una reflexión más profunda de cara a los mismos implicados de los proyectos y cómo podemos avanzar para mejorar poco a poco en lograr el éxito de este desarrollo, ¿no? Y que tanto el equipo de desarrollo como el cliente se estén todo el rato entendiendo y lleguen a una finalidad rápida de conseguir el objetivo, que es lo que se va buscando. Esa satisfacción, ¿no? A nivel de ya personal del trabajo bien realizado y de conseguir el objetivo buscado por ambas partes. Jesús, cuéntanos un poco más, pues, qué distintas metodologías puedo usar, qué diferencia hay entre una y otra y sobre todo, pues bueno, cómo incluso podemos integrar varias, ¿no? Tú que has tenido experiencias, además con ejemplos, en empresas de este tipo de proyectos. Sí, es justo lo que explicas, que Agile nos explota en la cara hace un lustro, hace 5 años, como si fuera una moda. De repente todos estábamos trabajando en el formato que tú decías, cuando hablamos de equipos de desarrollos de IT, clientes, pues teníamos el equipo de desarrollo bunkerizado en un sitio y le habíamos hecho un encargo y sabíamos que lo estaba haciendo. Con las tecnologías Agile o con las metodologías Agile, mejor dicho, vemos que ya ese equipo de desarrollo se ve obligado a hablar con el cliente y el cliente con el equipo de desarrollo. ¿Y para qué? Pues como decíamos un poco aquí en este slide, en el caso de Scrum, para hacer pequeñas entregas en fases. Nos permite definir el proyecto en fases y hablemos de una semana, 15 días o en un mes, ya podemos hacer entregas de ese desarrollo, lo que al cliente de alguna manera, de cara al cliente, le va a dar cierta tranquilidad porque va a decir, mi desarrollo ya se está haciendo, ya empiezo a ver los primeros frutos. También le va a permitir adaptar su, por ejemplo, si estamos hablando de proyectos muy pesados que requerían 1 año o 2 de desarrollo, ya en las primeras fases va a poder empezar a implementar cambios. Incluso si nos encontramos, no sé, en un desarrollo de un RP, donde vamos a implementar todo un RP y que va a impactar de lleno en lo que es contabilidad, finanzas y no digamos logística, que las leyes cambien continuamente, pues se va a poder adaptar durante el proyecto. Agile, hablamos de que nos ha explotado en la cara como una moda. Yo, en mi caso, en 2015 me vi metido en esta forma de trabajar.
la verdad es que empresas de renombre, IBM, Accenture, Unisys, Microsoft, te venían con estas tecnologías, también un poco por moda, ¿no? Supongo, pero es que no son tan nuevas. Agile parte de primero de los años 80. Kanban ha sido desarrollada por Toyota en las primeras fases de sus líneas de producción. O sea, hablamos de cosas que no son nuevas. Lo que pasa es que impactan de lleno con la forma de hacer sajona, un poco, ¿no? Yo voy a definir un proyecto muy desde el principio. Voy a ser capaz de valorar los riesgos del proyecto aún no habiéndolo tirado adelante. O sea, no sé, por ejemplo, pues voy a tener una fase, si hablamos de un desarrollo de una aplicación o software, voy a tener un mes para coger los requisitos de mi cliente, voy a tener una fase de diseño de 3 meses y una fase de construcción de otros 3 meses. En ese momento el cliente apenas tiene noticias de cómo va su desarrollo. Y por contra, nos hemos visto obligados a hacer una presupuestación muy exacta. O sea, los equipos de desarrollo no se van a salir de ese presupuesto. El proyecto se va a entregar muy tarde y seguro que cuando se entregue y se hagan las primeras fases de test, el cliente pues dirá, pues esto no es lo que yo dije, o esto me has hecho un desarrollo que no era yo el que quería, o tal vez es que el propio desarrollador no ha documentado claramente los prerequisitos del cliente. La ventaja de Scrum es que eso lo vamos a ver desde el primer momento, vamos a poder predefinir un poco el proyecto haciendo una fase de construcción, análisis, diseño, construcción, entrega, pero ya habremos sido capaces en el primer cuarto del proyecto de entregar una maqueta del proyecto. Ya podemos empezar a hacer simulaciones con el cliente y el cliente ya puede empezar a valorar si su aplicativo cumple los requisitos. Sí que es verdad que también a día de hoy nos encontramos que hay muchos desarrollos ya hechos. Tenemos RPs como SAP, como Dynamics de Microsoft o desarrollos de CRM, como tenemos Salesforce, con lo cual ya tenemos un estándar al que nos podemos adecuar. Incluso esas grandes marcas ya han adaptado sus RPs, sus CRMs a las leyes del país. Si estamos haciendo un desarrollo aquí en España, pues ya se ha adaptado a nuestras leyes. Y entonces el estándar puede que ya nos valga. Si lo hubiéramos hecho con Project Management, hubiéramos, lo que decíamos antes, entregado los resultados muy tarde. En cambio, en Scrum, como ya partimos de un estándar muy sólido, muy grande, podemos hacer una muy primera entrega del proyecto y que la vea el cliente en las primeras fases del mismo. En el caso hemos metido a Kanban y hemos metido a Scrum, en el caso de Agile, Scrum es como decir su estandarte. Y además se nutre de las ventajas que tenía Project Management, que es la posibilidad de hacer un análisis de riesgos quincenal y muy a corto plazo. Pues quincenal o mensual o semanal, depende del tamaño del proyecto y de la gente involucrada. Pero junto con el cliente vamos a poder discutir esos riesgos. Incluso muchas veces nos va a permitir debatir cuál es la mejor opción de desarrollo. Muchas veces nos encontramos con clientes a los cuales le estamos haciendo un desarrollo y no hay manera que entienda la mejor manera que le estamos ofreciendo, por el motivo que sea. Entonces, ese análisis de riesgos es muy, muy a corto plazo y nos va a dar muchos beneficios. Sí que es verdad que dentro de Agile hemos hablado de Kanban, pero Kanban está muy pensado para las líneas de producción. Y un poco aquí tenemos un ejemplo que es así como un poco grandilocuente, pero nos encontramos que Toyota tuvo el atrevimiento a final de los 90 de sacar un coche eléctrico, creo que era el Prius, y nos sacó un híbrido 100%. Ahí está, final de los años 80. Y funcionaba. ¿Por qué? Porque utilizaba una tecnología Agile, una tecnología Kanban. Kanban sí que es verdad que se basa mucho en el task tracking. Y tenemos que pensar que está pensado para una línea de producción. O sea, los agentes de la línea de producción no deciden. Hay una capa superior que decide. En comparación con Scrum, los agentes que están en la capa inferior, que serían los desarrolladores y el propio cliente, sí que deciden conjuntamente. Incluso puede parecer hasta democrático en comparación con Kanban.
si seguimos con el ejemplo de la industria del automóvil, pues el Toyota tuvo el valor de sacar ese coche híbrido. ¿Qué nos pasó con Volkswagen? Y todo el affair que tuvo a nivel europeo, incluso a nivel mundial. Desarrolló un motor diésel, lo mismo que hizo Francia, el gobierno francés apoyó ¿cómo se dice? A Renault, Citroën y demás, y fabricaron un core, un motor diésel, fabricado al estilo Project Management. Pero ¿qué le pasa a Volkswagen? Hace la entrega del motor, pero no hay una revisión continua, con lo cual se da de bruces con las emisiones CO2. ¡Ostras! La ley ha cambiado, las emisiones CO2 han cambiado. Nuestro motor no cumple los requisitos legales. Y como yo solo me baso en Project Management y en hacer nuevos desarrollos, ¿qué hago? No reviso esos desarrollos, no utilizo la tecnología, la metodología Scrum para hacer esa revisión continua. Posiblemente, igual nunca hubieran sido capaces de reducir CO2, pero se vieron obligados a ser un poco pillos y mentir. Y básicamente es el paradigma de las dos metodologías. Aquí tenemos, bueno, en este slide es un slide bastante divertido, explica un poco la comparativa que hemos mencionado ahora. Sí que es verdad que Scrum es muy demandante de asistencia por parte de, bueno, normalmente en los desarrollos se intentan involucrar lo menos posible a nuestros clientes. Les escuchamos, pero aquí les obligamos a participar. Entonces es muy demandante para ellos. Es donde el cliente debe estar preparado incluso para trabajar en metodologías Agile. Cuando tiramos de otra metodología que no tiene nada que ver hoy el tema, pero tiramos de ITIL, donde los roles están claramente definidos, encontramos que hay key users o coordinadores que están definidos en el área de negocio, o sea, que están fuera de IT. En Scrum necesitamos de estas personas y que estén realmente dotadas de conocimiento de cómo funcionan los procesos para que puedan participar en los mismos. Ahora Inma veo que ha salido y quería cambiar de slide, pero ella los está manejando. Nada, sí, ya estoy aquí, perdona, Jesús. Disculpa. No. Nada, avanzando, ¿vale? Al final todo esto, ¿vale? Tiene un objetivo, ¿vale? El cambiar las metodologías, el usar ciertas filosofías, lo has contado antes muy bien, ¿no? Muchas veces además con el ejemplo del coche, nos hemos visto embarcados en proyectos que si nos ha pasado algo súper esencial y ya habiendo hecho todo el desarrollo es como cómo vuelvo para atrás, ¿no? Pues precisamente esta revisión, ¿no? Esta mejora continua, este involucrar a todos los stakeholders y a todas las partes siempre, continuamente, cada poco tiempo, hace avanzar y prever un poco esas situaciones. Sí. Y sobre todo porque tú lo has dicho con... Ay, disculpa que te corto. No, perdona, nada. Antes has dicho la palabra acertada, retrospectiva. A mí incluso la encuentro divertida, ¿no? Que han pasado 15 días, hemos intentado hacer una serie de tareas que se nos pidieron hace un mes o hace 15 días, utilizando las fases Sprint que nos permite Scrum. Y entonces dicen, y tienes la posibilidad de hacer una retrospectiva. Lo hemos hecho bien y además lo decimos delante del cliente, no nos cortamos. Hablamos con ellos y decimos, pues hemos hecho esto y no estamos seguros si lo hemos hecho bien. ¿Qué percepción tienes? Y aquí me hace mucha gracia porque en el slide habéis añadido el semáforo, que al final es decir, ¿estás contento conmigo o no estás contento? ¿O hay un semáforo rojo debido a qué? Y poder, bueno, un poco poder trabajar la satisfacción. Concreto. Entonces, pues bueno, si nos quieres mencionar más un poco todo eso, ¿no? Que trabajamos al final para conseguir la satisfacción del cliente, todo lo que tenemos que checar o hasta dónde tenemos que llegar y gracias a esta metodología, ¿cómo logramos este objetivo? En Scrum, como tenemos esta revisión continua, una de las cosas que siempre me viene a la mente es que hay que tener en cuenta que los equipos no es decirlo, pero que no se duerman en algún desarrollo. Como establecemos periodos muy cortos, muchas veces no son suficientes para llevar a término un desarrollo o hacer el despliegue de un entorno. No solo estamos hablando de desarrollos de software, sino igual migraciones a la nube o preparando la capacidad de un networking, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con los plazos. Cosa que sí que lo hemos sido cuando utilizamos Project Management, porque en Project Management al final lo que hacemos es
conducir por una carretera y apenas llegamos al arcén nos volvemos al centro. Está pensado para eso. En Scrum no. Podemos utilizar salidas y volver a entrar a la carretera principal. Pero por eso hay que ser muy cuidadoso y seguir teniendo ese concepto de project management en la cabeza, diciendo las fechas son las fechas, los compromisos son los compromisos, pero al final siempre hablamos de lo mismo, disponer de roles y responsabilidades muy claras en el proyecto y sobre todo el tema de los plazos. Esto debe ser casi leonino en la forma de manejarlo. En eso nos ayuda Kanban. Kanban en el tema del compromiso en fechas es extremo. Entonces, bueno, es simplemente tenerlo en cuenta. Cuando hablábamos de satisfacción del cliente, Scrum es verdad que nos permite una comunicación continua, pero nunca está de más utilizar otras técnicas, como sería pues la famosa de percepción. ¿Qué percepción tienes de mi trabajo en este último mes? Y que yo también puedo decirle al cliente, pues yo tengo una percepción de la forma en que estás operando con nosotros para llevar a término este desarrollo, que veo que aquí se podía mejorar. Es bastante constructiva porque al final solo estamos aplicando 3 valores: contento, impasible o descontento, y sobre todo decir en qué. Claro, ¿cómo medimos esto? Al final, ¿cómo? O sea, vale, sí, entregamos el proyecto, pero ¿cómo medimos al final nuestro éxito? ¿Qué es lo más importante? Básicamente, en todos los casos, ya utilicemos tecnologías de toda la vida, como sería Project Management, Kanban, Scrum, con sus fases de Sprint. Estamos hablando de fechas. Utilizamos ese baremo. Hemos llegado a la fecha, no hemos llegado y en qué condiciones hemos llegado. Entonces, establecemos KPIs para saber en qué porcentaje hemos sido capaces de entregar el proyecto. Si hemos hecho dentro de estos sprints, hemos hecho los primeros test, pues qué nivel de satisfacción ha habido en los test o en qué porcentaje hemos conseguido entregar o hacer un despliegue, si tenemos que hacer no sé, migrar una empresa de ámbito global y migrar su networking, saber en qué porcentaje hemos sido, pues por ejemplo, capaz de hacerlo de manera satisfactoria en todas las ubicaciones. Podemos ser bastante creativos en la forma de crear los KPIs para ir midiendo el proyecto continuamente. Pero básicamente en todos los casos hablamos de satisfacción del cliente y sobre todo de cumplimiento de fechas. Sí que es verdad que había un software que ahora tenemos, por ejemplo, softwares dedicados como Jira, Microsoft DevOps, que ayudan a este tipo de overview, de saber cómo va el proyecto. Podemos hasta apoyarnos y crear un dashboard dedicado para ello. Pero hubo un software en el pasado que para mí era surrealista, que era el famoso Microsoft Project Management, que al final lo que hacíamos era definir un proyecto hasta la saciedad en una serie de pantallas y luego lo íbamos moviendo al libre albedrío cuando no llegábamos a las fechas. Eso rompía totalmente la filosofía de Project Management. Si ya habíamos definido previamente los riesgos, había un compromiso inicial en cumplirlos durante toda la fase del proyecto. Es un poco lo que decíamos, en Project Management tienes que tener mucho cuidado con el budget, con el presupuesto que pactas con un cliente. En los proyectos Agile lo tienes que ser igual, por supuesto, pero sí que es verdad que en algún momento puedes plantearte incrementar ese desarrollo porque ese presupuesto, porque igual el cliente te lo está diciendo, oye, me ha gustado mucho esta herramienta, creo que además puede cubrir las necesidades de esta otra área de mi negocio. O que durante el proceso ha crecido y vemos que hay posibilidad. En Project Management eso es más complicado. Ya hablamos de addendums al contrato, o sea, se hace más complicado, y sobre todo a nivel legal. Está claro. Por resumir así un poco, hemos visto cómo medimos el éxito, ¿no? Pero por tu experiencia, ¿qué crees que a pesar de intentar aplicar este tipo de metodologías que nos ayudan, podemos fallar? Yo, por ejemplo, de todo lo que hemos dicho, me quedo con que, bueno, al final hay algo muy claro, que está muy puesto, que es pues eso, el juntarse, el reunirse, pero la falta de comunicación, ¿no? Que muchas veces para este tipo de proyecto es tan importante. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Crees que es lo fundamental? ¿O crees que también descuidamos a veces ciertas patas que no consideramos importantes y sí lo es para terminar de aplicar este tipo de metodologías? Pues mira, Inma, gracias por la muletilla, porque es cierto, es curioso
que con la pandemia nos vimos embutidos en tener que trabajar en remoto. De hecho, todos Teams y otra serie de software se desarrollaron y se desplegaron con mayor potencia para poder ayudar a que la gente trabajara desde cualquier punto. Pero es curioso que las tecnologías Agile todas se basan en que los equipos de desarrollo estén pegaditos uno al lado del otro. Bueno, yo creo que al final no es 100% así. Hemos llegado a una zona intermedia en donde se puede trabajar en remoto y en presencial. Los equipos de desarrollo pueden estar conjuntados de esa manera. Cerca del cliente también no es necesario estar pegaditos unos a otros, pero sí que es curioso el paradigma al que hemos llegado, ¿no? Que las tecnologías allá han llegado con todo su peso, cuando la gran filosofía de ellas es que los equipos de desarrollo trabajen en la misma habitación. Primero por dos cosas, para ahorrar el traspaso de conocimiento, que el conocimiento flote en el equipo, en la comunicación continua, y luego, por ejemplo, el tema de documentar el proyecto, que sea muy ágil a la hora de documentarlo. Si lo hacemos, si estamos todos en remoto, eso se complica. Entonces, bueno, creo que hay que trabajar en una zona intermedia con las ventajas de las dos. Al final, lo que prima es la comunicación. Está claro que si nos va a ahorrar mucho tiempo. La comunicación de primera mano es fundamental. Cuando es un poco como el chiste aquel del capitán le dijo al teniente, el teniente al sargento, el teniente al cabo primero, y al final al soldado la orden que le llegó era horrible. Pues un poco es esto. Si estamos todos juntos, la comunicación es muy rápida y suele ser bastante clara. Sí, fresca y con opción de actuar y de poderlo visualizar, ¿no? Ese avance de la comunicación en la siguiente comunicación que se tenga. Al final, muy importante, estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, para finalizar, el decir hacia dónde vamos, ¿no? Precisamente, es como estas tecnologías, entiendo que han venido para quedarse, es verdad que llevan años, pero bueno, cada vez, de hecho, bueno, de las certificaciones, por tener un dato más demandadas, ahora mismo precisamente la de Scrum. O sea, que hay interés, que las empresas quieren tener proyectos de desarrollo en TI para tener ese know-how interno, ¿no? Y poder dar más de todo su negocio y además avanzar más tecnológicamente. Pero a día de hoy, según estudios, ¿vale? Todavía hay 75% de los proyectos TI que fracasan debido a errores en la fase de puesta en marcha, ¿vale? Es decir, que no están preparados para funcionar. Y también el 66% de los proyectos de software va por encima de presupuesto y además el 33% por encima de tiempo. O sea, sigue habiendo porcentajes muy altos y cosas que trabajar, ¿no? Al final, hacia dónde vamos, ¿no? Es la importancia un poco de contar con partner y con equipo lo suficientemente experimentado en este sentido y que sepa cómo actuar y abordar todo este tipo de proyectos. Sí. Es que es curioso porque cuando hablamos de metodología de Project Management, tenemos una figura clara que era el Project Manager, que lideraba todo el proyecto. En tecnologías Agile hay más de un Project Manager, dependiendo de qué área toquemos, pero además hay una figura que a mí me gusta mucho, que es el Scrum Master. Es como el bar vino a quedarse al fútbol. No solo tenemos al árbitro, sino tenemos al bar. O es como la mesa de jueces en el campo de básquet. Hay una persona que está vigilando que la metodología del proyecto se cumpla. Y eso está muy bien. Estamos hablando de una persona que tal vez es ajena incluso al proyecto como tal, que tal vez no es experta 100% en la implantación, y me viene a la memoria, era un ERP, pero en cambio es un árbitro que puede decirles a todos, cuidado, nos estamos yendo de fechas, cuidado, nos estamos yendo de presupuesto, o no estamos haciendo bien tal cosa. Y esa figura me gusta mucho, este rol, porque además es un rol que está en casi todas estas reuniones que hemos dicho ahora, que los sprints que componen las fases de Scrum, y entonces no tiene por qué ser un experto justamente en lo que se está haciendo, pero sí que es un experto en la metodología y ayuda a que se cumplan los plazos, que sobre todo analiza la satisfacción del cliente o la satisfacción de los propios desarrolladores, etcétera. La gestión de recursos. Está claro, muy importante para al final conseguir el éxito del proyecto. Muy bien, pues mira, justo nos quedan ahora mismo 3 minutillos. No sé si hay alguna pregunta. Si alguien nos quiere hacer algún comentario o aportar algo, también es bienvenido, por supuesto. Esperamos un minutillo.
Tic-tac, tic-tac. Bueno, yo, si te parece, por comentar una última cosa más en el último minuto que nos queda, Jesús, se me ocurre, hemos hablado, ¿vale?, de la comunicación, algo súper importante, pero algo también muy importante que veo además hoy en día en todas las empresas y es el valor de todas las personas, ¿vale?, a nivel personal. Que el técnico tenga ese empoderamiento, esas ganas de hacer cosas, ¿no? Esa actitud ante el cambio y la agilidad para cambiar. Y sobre todo para al final lograr el objetivo. Es decir, salimos del búnker, ¿no?, de la visión esa que tenemos de los técnicos de desarrollo en un búnker cerrado, picando código sin hablar, ¿no? Ahora pasamos a todo lo contrario, a ese técnico que opina, que aprende, que trabaja en equipo, que se nutren unos de otros y también es muy importante, ¿no?, a nivel de las personas, eso que ha cambiado y sobre todo que no se pare por temas, por ejemplo, del teletrabajo, ¿no? Que al final, pues bueno, gracias a todo existen tecnologías y herramientas que nos comunicamos y nos podemos comunicar e ir avanzando en esa línea sin perderlo, que no lo perdamos en ese sentido por el tema del teletrabajo, por ejemplo, que es algo también novedoso. Perfecto. Muy bien, pues... No ha llegado ninguna pregunta, ¿no? No, no hay ninguna. Así que nada, si os parece, pues lo dejamos aquí. Nada, daros las gracias a todos los que os habéis conectado. Espero que os haya parecido interesante. Jesús Palacios, muchas gracias. Siempre es un placer escuchar y sobre todo, pues bueno, de tus experiencias. Y nada, y comentaros también un poco que vamos a tener un Tech Brand, que es pues bueno, una charla técnica que vamos a hacer a nivel presencial, que espero que estéis atentos todos a las redes según nos vayamos comunicando. Se espera que sea para finales de mayo y será de un tema muy interesante y espero, pues bueno, conoceros y veros a todos allí presencialmente. Dentro de poco, pues habrá más noticias. Muchísimas gracias.